listas. Bueno, vamos a comenzar con este primer espacio de conversación. Muy contentas de abrir este primer panel y les quiero presentar pues a Rosina Guerrero, que es psicóloga y feminista, especialista en sexualidad en la adolescencia, salud y derechos sexuales y reproductivos. Tiene estudios de maestría en política pública, género y desarrollo. Es integrante fundadora y también actualmente es la directora ejecutiva del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, PROMSEX. Entonces, querida Rosina, tú eres la primera bienvenida a este espacio de conversación, así que contigo vamos a explicar las reglas de juego, que igual luego recordamos brevemente, y es que vamos a tener 2 minutos de tiempo para responder a cada pregunta. Y por ahí está Isa, que la perdí en este momento de vista. Ahí está Isa. Isa nos va a ayudar con unas paletas de color, una verde y una roja, para avisarnos cuando nos falte. Aquí está. Aquí está. Entonces, la paletica verde es cuando te queden 30 segundos para que el tiempo se acabe, y la paletica roja es cuando el tiempo se acabó y nos tocó cortar y seguir. Creo que revolean algo. Bueno, genialísimo. Entonces, pues, Telma, comencemos esta conversación de este primer espacio. Este espacio es para hablar del caso de Camila en Perú y las primeras veces que hablamos de sexualidad. Bien, a ver, hay algo para mí muy importante en relación a cómo se conjugan dos áreas muy específicas, como es el derecho y la psicología, y entonces sí poner el foco mucho acá en lo que es tu expertise, más allá de que necesitamos sí que nos pongas un poco en cuadro en relación al caso de Camila y cuál es este hito que marca, por qué es tan importante y por qué dentro de todos los casos que vamos a trabajar hoy es un faro de esperanza el caso Camila. A ver, creo que primero Camila es una niña indígena con una valentía impresionante. Creo que muchas mujeres no hacemos lo que una niña de 13 años se atrevió a hacer. Y entonces el reconocimiento en realidad es para ella y para su madre, ¿no? Camila es una niña víctima de violencia sexual desde que es muy chiquita, como la historia de miles de niñas en mi país. Y producto de esta violencia que se sostiene muchos años, ella queda embarazada. Y es algo muy importante porque la tarea que hemos hecho para difundir el derecho del aborto en el país llegó hasta ese lugar alejado de la Sierra Central del Perú, donde ella vivía, y una trabajadora de salud, otra mujer, escuchó del aborto terapéutico. Y escuchó que era una posibilidad para esa niña. Y se enfrentó también al propio sistema sanitario. Y bueno, finalmente Camila condensa lamentablemente muchas vulneraciones de derechos humanos contra ella, la criminalización, la persecución estatal, la puesta de un sistema en contra de las niñas, que es muy perverso, ¿no? Y es un faro porque logra un primer dictamen histórico, ¿no?, en el cual se le reconoce a las niñas el derecho a tener voz en la decisión sobre sus embarazos y se les reconoce el derecho a interrumpir un embarazo. Entonces, es muy potente, ¿no? Y eso es lo que le entrega Camila a las niñas del país y a las niñas del mundo, creo yo, ¿no? Espectacular con el tiempo. Bien, sí, hay algo para mí que es importante pensar, cómo estos casos muchas veces queda muy lejos la idea de por qué un caso y un fallo que va en una línea muy técnica es tan importante para después el cotidiano de esa niña. Ella era abusada por su progenitor y cómo esa madre y esa como madrina dijeron a esto basta, y además con todas las dificultades de acceso siendo de una población indígena, ¿no? Entonces en esta interseccionalidad, todos los problemas que hay para hablar de ciertas temáticas, porque hay otros derechos que están vulnerados, ¿no? Como la barrera idiomática en muchos casos. Entonces, ya ahí tratando de traspolarlo a hablar de otras infancias. ¿Cómo
¿Cómo hacemos para que esa niña que casi lo hizo de un modo instintivo en su valentía y dijo esto no, esto está mal y pudo levantar la voz y decir que no quería transitar ese embarazo? Además, ella, doy este dato para todo esto que estamos grabando también, ella tiene una interrupción del embarazo natural y la criminalizan a ella, ¿no? Entonces se la pone en este banquillo de los acusados. ¿Cómo con un caso así podemos aprovechar para hablarle a esas otras niñas de cuáles son sus derechos reproductivos? Porque a lo mejor si ella los hubiese tenido, no hubiese necesitado de esta valentía, ¿no? Y ese es nuestro trabajo. Cuando esa cabecita, que de eso es de lo que nos podés hablar, está preparada y cuáles son las herramientas, la manera de acercarnos con un lenguaje que a veces puede llegar a ser para nosotras no porque estamos muy metidas en el tema, pero para otros delicado, y decir, bueno, ¿cuál es la forma de abordar a esas niñas y darles herramientas? Sí, yo creo que hay un tema muy difícil, y es el tema de abordar la sexualidad como parte del desarrollo de tu vida desde que naces, ¿no? Hay una proscripción de la sexualidad y de las sexualidades de las mujeres particularmente, y sí creo que nuestra sociedad y los sistemas educativos se montan mucho en hablar lo menos posible de ello. Evadir el tema de la sexualidad en las casas, en los barrios y en las escuelas, creyendo que no se habla de sexualidad y que no se tiene toda una concepción sobre la sexualidad. Entonces, creo que las niñas, y yo he acompañado a otras niñas también, están muy claras en decir, esto no lo quiero. No me gusta cómo me está mirando, cómo me están tocando, no quiero que me abracen, no quiero besar al tío, ¿no? Y ahí hay una sordera selectiva en la familia y en la sociedad de no escucharlas, de no decir, esto no me gusta. Y eso es sexualidad, y eso es educación sexual también, y eso es armar un sentido de protección y decir, estás diciéndome eso, tu voz importa y yo te estoy escuchando, y tu tío nunca más te va a besar, y tu otro tío y el vecino nunca más va a venir a comer a la casa, y yo voy a hablar y no voy a permitir que eso suceda, ¿no? Entonces, porque sabemos que la violencia sexual es quizás el último estadio, lo más doloroso en una cadena larga de victimización de las niñas. Entonces creo que eso no es que uno tenga que enseñar cada contenido acotado de la edad, pero desde que hacemos eso estamos protegiendo los derechos de las niñas. Mira que de pronto esta conversación la van a ver muchas madres y padres de familia que dicen como, quiero hacer bien la tarea, pero no sé cómo ponerle la conversación a mi hija sobre estas cosas, no sé cuándo sea darle información de más, por ejemplo, y tú eres psicóloga feminista experta en estos temas, como qué herramientas concretas de conversación podríamos darle a esas familias que cuidan niñas hoy, que lo quieren hacer bien, pero de pronto no tienen todas estas herramientas a la mano, y en específico, cómo hablar de una palabra que es muy importante, que a mí me habría encantado conocer cuando era niña, y es el consentimiento. Porque además, por ejemplo, yo recuerdo que, no sé cómo funciona en Argentina, pero aquí en Colombia hay una cosa como de ser muy educadas, ¿no? Y de que tú tienes que besar al tío y al vecino y a la vecina y a todos los que llegan, quieras o no, cuando eres niño, porque si no eres mal educada, y te obligan a ve y das abrazos, ve y das besos, ¿no? Y estas cosas están muy afincadas en nuestra cultura. Entonces, hablemos, por ejemplo, de cómo podemos reconfigurar estas prácticas y cómo podemos hablar con las niñas del consentimiento. Creo que estaría mal si nosotros nos orillamos al lado de la no afectividad y no el contacto, ¿no? Pero sí creo que es importante que desde muy niñas nosotros reconocemos cuando esa afectividad no es una afectividad que sea bien dada, ¿no? Porque también si perdemos la posibilidad de tener emociones y de ser afectivos, no se trata de eso, ¿no? Porque luego nos dicen, entonces nadie se puede tocar, nadie se puede besar, ¿no? Nos orillan al otro lado, cuando en realidad lo que necesitan las niñas es afecto, es cariño, es cuidado, y el cuidado pasa por el cuerpo también, ¿no? Entonces, pero sí creo que, y las mamás y también los papás, se hacen muchas de esas preguntas, y creo que una buena manera es
tomar cosas de la vida real, las noticias, las cosas que se dicen. A mí, y yo quiero ahí llevar a una cuestión muy personal, entrar a TikTok, yo lo hice por mi hijo que tenía 10, 11 años. Entonces me metí a ver con él TikToks y cerrábamos la noche en pandemia viendo TikToks. Y entonces, claro, el TikTok, yo con mucho miedo de algunos contenidos, pero creo que hay que dar un paso para acercarnos a este mundo donde están habitando nuestras niñas, que ya no solamente es el barrio, la escuela, ¿no?, sino son las redes, y no tener miedo de abordar noticias donde quizás, por ejemplo, qué barbaridad esa niña, cómo la dejan salir tan temprano, cuando es agredida, y decir, oye, ¿a ti qué te parece? Abrir una conversación. Las niñas conectan, las niñas tienen que decir. No es que no se les ocurra nada, tienen una opinión sobre esa otra niña que ven en las noticias, que escuchan en la escuela, viste lo que le pasó a fulana, a sutana, y hay que abrir la conversación. Y eso me hace pensar en una cosa que a veces esquivamos como movimiento, porque es verdad que tenemos unas urgencias tan grandes que atender, que las niñas están siendo agredidas de formas tan sistemáticas, que la pregunta por los niños y los hombres muchas veces ha tenido que quedar pues en un segundo plano porque había unas urgencias allí. Pero tengo una cantidad de amigas madres en el parche de mis amigas que se están haciendo mamás en este momento de nuestras vidas, con niños varones absolutamente preocupadas porque no encuentran herramientas. Hay libros feministas para niñas, hay series feministas que las niñas pueden ver, están cambiando los patrones, nosotras estamos haciendo contenido sobre esto, pensando en las niñas, y mis amigas no encuentran como herramientas para saber cómo hablar de estos temas con los niños varones. ¿Qué herramientas pueden tener ellas? Creo que si estás hablando de las mujeres que estamos en la lucha y todo, creo que a veces también creemos que eso es hacia afuera, ¿no? Y tenemos que tener un momento de decir, bueno, estoy criando un chico hombre, ¿qué chico quiero tener junto a mí también, como mamá feminista, ¿no? Y creo que la sexualidad es una presión social muy fuerte para los varones. El ejercicio público de su sexualidad, el demostrar, es algo muy perverso para ellos. Y creo que sí es muy importante tener esa conversación desde muy pequeños, ¿no? Desde muy pequeños, siento que es lo que si regresamos a Camila deja el tema de la educación sexual integral, ¿no? Y esa educación sexual integral también muchas veces las pensamos para proteger a las niñas, cuando los niños también están sometidos a una serie de estereotipos, a una serie de presiones sociales, ¿no?, que los ahogan y que pensamos que en ellos es natural y los llegamos incluso a naturalizar, ¿no? Sí creo que hay herramientas, los chicos siguen otros chicos, creo que hay que acercarse y desprejuiciarnos. Tenemos una tarea de desprejuiciarnos del reggaetón, tenemos una tarea de desprejuiciarnos del K-pop, de acercarnos a ese mundo que los hombres están comenzando a consumir, ¿no? Y entrar quizás también a ver capítulos sobre estos espacios horribles de la manósfera, ¿no? Y sentarnos a conversar qué piensan de esos hombres. Oye, mire, este señor lo que está diciendo. No veas ese contenido está pésimo, no lo veas, no. Vamos a consumirlo juntas, ¿no? Y vamos a escucharte. Ahí tiene un punto, ahí no tiene un punto, ¿no? Y conversar. Y vuelvo al pensar de que ellos tienen conexiones cerebrales, emocionales, generan pensamientos, ideas, y vaya, o sea, que la generan fuerte, ¿no? Entonces, no los hagamos no creamos que ellos no están conectando y creando propios pensamientos. Tengo una pregunta que es personal, y si me puse muy personal me puedes decir, María Ángela, por favor, pasemos a la siguiente pregunta, porque ahora dijiste que eres madre de un niño varón, y bueno, quisiera saber cuántos años tiene en este momento, y quisiera saber ya en la vida práctica con él, ¿cuál es de repente un reto al que te has enfrentado cuando se trata de conversar sobre temas de género, y cómo fuiste sobrepasando ese reto, o en qué lugar están? Sí. Mi hijo tiene 16 años
El primer desafío al que me enfrenté fue la pregunta de que si él podía ser mujer. Lo recuerdo clarísimo que me quedé, ¿no? Y además en una situación de baño, ¿no? Entonces yo le digo, hijo, y entonces fue bien, lo tengo muy registrado porque mi lado del cerebro más primitivo era, ¿cómo? ¿No? Y automáticamente ese lado primitivo de mi cerebro se bloqueó, se vio bloqueado, y le dije, ok, a ver, ¿no? Y era muy pequeño, ¿no? Entonces yo le dije, si tú te sientes mujer y tú crees que eres mujer, tú puedes ser mujer, ¿no? Ese fue el primer desafío, ¿no? Y el otro desafío fue sobre el tema de explicarle la homosexualidad, la transexual, lo trans, lo queer, todas las identidades, y yo me quedé muy sorprendida que a los 8 o 9 años están consumiendo ese contenido. ¿Ok? O sea, no pensemos que no están cerca de ello. Y además en un mundo donde felizmente él ha transitado, donde tiene compañeros trans, compañeras que se declaran lesbianas o no binarias, ¿no? Entonces, ese fue otro desafío, el segundo. Y el tercero fue el tema del aborto. He escuchado que el aborto es malo, mamá. Que el aborto es malo. Y ese fue otro desafío, pero él lo entendió y me dijo, ok, yo estoy de acuerdo, me dijo, ¿no? Porque en esa cabecita no había forma de que a alguien le impongan algo. Que a alguien, que eso sea por la fuerza, mamá. ¿Cómo va a ser por la fuerza? ¿No? Entonces creo que eso es como tan básico, tan sentido común, que él me dijo, tienes razón, yo aprendí, tienes razón, hijo, nada por la fuerza. Wow, tremendo. Me parece muy valiente ser madre y tomar esa decisión. Hace poco me estaba preguntando con amigas ¿cómo toma esa decisión? ¿Cómo una finalmente se arma de esas herramientas? Y me parece que ahí en ese ejercicio de crianza también hay un montón de activismo político que agradezco y celebro. Para ir cerrando, Rosina y Telma, quisiera preguntarles a las dos por un mito de sexualidad que ustedes recuerden que les hayan contado en la infancia y cómo lo desvirtuaron. Y con eso terminamos. A ver, empiezo. Fui mamá a los 39 años porque había decidido no ser madre, y esa no es una decisión tan consciente. Siempre digo que fue con mi último óvulo. Es un chiste que yo misma me cuento. Asumí una maternidad bien grande y creo que era el momento en que me sentí que podía dar de mí, ¿no? A otra personita. El mito, este mito me lo escuché en la universidad cuando recién empezaba, era muy joven, y me dijeron que una niña se había embarazado por haber ido a un baño. No sé si ustedes lo han escuchado, por haber ido a un baño, entonces se había sentado y claro, se había sentado en el water y había quedado embarazada. Y eso quedó en mí tan fuertemente, ¿no? Yo decía, ¿cómo el water? ¿No? Estaba en la universidad y en el medio de eso estudié en una universidad muy medicalizada, entonces estudiaba biología, el aparato reproductor, los espermatozoides. Y yo decía, entonces, ¿cómo hace el espermatozoide que está en el water para subir? No entiendo. La verdad es que no entiendo cómo es posible eso, ¿no? Sí, porque después entonces se lavó el agua había sido utilizada por el papá y entonces se había lavado el papá. Y yo decía, ya, esto ya es... A ver, amigas, dije, ¿no? Eso es falso. Y eso es un mito tan frecuente en nuestros países que lo que hace en realidad es aprovecharse del desconocimiento de nuestro propio cuerpo, de cómo funcionamos, de cómo es, para hacer un mito que proteja a un asalto sexual y una violación sexual, ¿no? Entonces estudiemos sobre cómo funciona nuestro cuerpo, aprendamos de la sexualidad, acerquémonos, sepamos
sobre nuestros órganos reproductivos, hablemos de espermatozoide, de vagina, de pene, hablemos de esas cosas, ¿no? Qué importante, y nombrar las cosas por su nombre. Sí, yo pensaba, mientras escuchaba en muchas cosas que venían a mi cabeza, pero me parece muy importante una en particular, que es un poco redundante con mi propia historia y la viví en carne propia, pero es esta idea, esa idea de que la niña, en el momento en el que está en esa plasticidad también, ¿no? de su personalidad, haciendo la transición entre ser una niña y ser una adulta, y ese momento de tanta vulnerabilidad donde nuestro cuerpo, lamentablemente, es ese cuerpo sexualizado, porque en datos concretos las muñecas que hacen estas plásticas y para la satisfacción sexual de los varones, está pensada sobre el cuerpo de una niña de 12 o 14 años. Entonces, sin esa información, esa niña no sabe que ese cuerpo es el que está sexualizado. De hecho, es lo que nos imponen a nosotras las mujeres cuando vamos creciendo, que sigamos sosteniendo ese cuerpo que teníamos cuando éramos niñas, adolescentes. Entonces sí, esta idea de eso que dijo mi abusador, pero que se sigue diciendo de distintos modos, que es el mira cómo me pones, ¿no? El mira lo que vos provocás en mí. Entonces, sacar esa responsabilidad de las niñas, ¿no? Que es bien sencillo, es eso que nos pusimos y que entonces van a hacer ese comentario. Hay una responsabilidad ahí, ese mito que no era dicho de un modo concreto como esto es lo que pasó, sino que era algo que atraviesa a toda nuestra sociedad, ¿no? Donde está como la idea de que somos nosotras las que generamos algo con esos cuerpos con los que nosotras todavía ni siquiera estamos familiarizadas, ¿no? Como hay un desconocimiento propio, y ni hablar de la otra, y con eso cierro, el deseo, ¿no? El deseo nunca en mi adolescencia estuvo en mis manos. Siempre, digo, hablando incluso de, por ejemplo, masturbación, es algo muy común entre los varones, hablar de eso sin información y de un modo muy violento, y entre nosotras yo creo que es algo que descubrí después de mis 20 y tantos años. Entonces creo que esas dos son así como las que más me han marcado. Y ese mira cómo me pones, luego lo resignificaste, lo resignificaron ustedes y se volvió el nombre del movimiento en Argentina. No sé si quieras contarnos algo de eso. Lo hicimos esto que justo hoy salía, ¿no? Tomar eso del agresor y pensarlo en nuestras manos, y justo trae algo sí que se relaciona con esto de las infancias, ¿no? Yo había hecho una novela que es con la que vine a Colombia la primera vez, y que mucha gente creciendo y hasta hoy en día, una frase que me decían mucho era: me marcaste la infancia. Y a mí, cada vez que me decían eso, me provocaba algo, claro que hermoso por esa conexión con esa gente, pero algo brutal de lo que a mí me había marcado, ¿no? La imagen de me marcaste la infancia. Y entonces esa era una de mis opciones había que pensar un hashtag, ¿no? En esto de pensar la batalla cultural como movimiento, y que decís, ¿cómo reduzco todo un concepto a...? Y esa era una, pero después entendimos que era mucho más plural. Y en un debate con amigas, así comiendo empanadas, 5 amigas, y que ninguna era una erudita en la temática, sino que salió de un lugar muy de las entrañas, que fue, nos dijeron a todas, de un modo o de otro, dicho en palabras o dicho en el sentido común, social, ese mira cómo me pones. Entonces nosotras, parte de esta batalla cultural, y todavía no lo lográbamos, no lo llamábamos de ese modo batalla cultural, pero lo sentíamos, es tomarlo y empoderarnos nosotras. Y entonces por eso tomamos ese mirá cómo nos ponemos, porque además tenía lo colectivo. Nos ponemos todas juntas frente a tu violencia, mirá cómo nos ponemos. Y tiene una connotación violenta el mirá cómo me pones, pero nosotras se lo limpiamos a mirá cómo nos ponemos, porque mirá cómo nos ponemos juntas, empoderadas, fuertes. No es que salimos a quemar gente, al contrario, dijimos vamos a hacer esto por un mundo mejor para nosotras y para todos ustedes, ¿no? Que creo que eso fue como lo más poderoso. Precioso, me parece precioso, y me parece precioso cómo las palabras pueden resignificarse, y de esta conversación me voy a quedar con esta idea de que la información salva vidas, y de que nuestras vidas habrían sido mucho más felices y gozosas si hubiéramos tenido información cuando estábamos creciendo, pero que estamos cambiando el mundo para bien, para que las niñas del futuro no tengan que ser valientes, sino que puedan ser felices. Y ya. Muchísimas gracias, Rosina, muchas gracias, Thelma. Con esto cerramos esta conversación. Gracias a todas, gracias, Rosina, gracias, un placer. Gracias.